Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en su canal. Bueno, este canal, ¿verdad? Es casi creo yo que es directo y directamente para hablar, ¿verdad? Con palabra de Dios, que la salvación eterna no la puedes perder. No la puedes tú ganar, pero tampoco la puedes perder, ¿ok? Y bueno, entiendo a los que ya han visto y han creído, ¿verdad? Dicen, bueno, pero él nada más habla de lo mismo. Bueno, pues ahora voy a ir a buscar otros, ¿verdad? Ok, sí. En verdad, hasta yo mismo lo haría, ¿verdad? De hacer eso. Les agradezco por haber visto el video o los videos, ¿verdad? En donde hablo yo de la salvación y que no se pierde. Pero también es muy interesante que, ¿por qué lo hago yo? Bueno, es que no lo sé, no lo sé, nomás yo sé que en mi corazón está ponerlo y bueno, es por eso que yo lo hago, ¿ok? Para los que en verdad son nuevecitos, bueno, pues les sirve mucho, ¿verdad? Para que no los vayan a confundir. Y los que vienen a Cristo, los que están tratando de llegar a Cristo, ¿verdad? Y están mirando y buscando a ver qué es lo que van a mirar. Bueno, pues también lo mismo. Cuando te entregas a mi Señor Jesucristo es por tu fe, ¿ok? Porque crees en Él y es que tú vas a tener completamente fe en Él. Pero ¿fe en qué? Bueno, fe en lo que Él ya hizo y lo que va a seguir haciendo, porque todavía falta, ¿ok? Falta para nosotros. Y esto, lo más hermoso y precioso viene siendo el arrebatamiento, ¿verdad? Que nos vamos a ir para con Él. Esta es la última generación, creo yo que sí. No es que esté diciéndolo yo que sí, creo yo que sí, nada más, ¿no? Bueno, entonces, quiero hablar, ¿verdad? De lo que sigue porque es muy interesante. Tengo videos, ok, en su canal, donde hablo yo, ¿verdad? De versículos que han, podríamos decir, torcido o se han equivocado en la expresión del versículo, cuando la Biblia sola ella ahí habla, ¿verdad? De lo que es, ¿no? Es de lo que es. Entonces hay muchos que enseñan, ¿verdad? Un versículo, como yo, por ejemplo, yo les digo, hey, lee, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir en Romanos. Bueno, pues si es Romanos, vete 4 o 5 versículos atrás, los mismos 4 o 5 adelante, y si se puede todo el capítulo, para que lo entiendas mejor, ¿verdad? Ahora, si hay un poquito de dudas, bueno, ponte a leer también un capítulo antes, un capítulo después, o mejor todo el libro, ¿verdad? De Romanos, para que tengas ese entendimiento y ya no creas más en lo que te han dicho por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te entregas a mi Señor Jesucristo pensando que puedes perder tu salvación, no te has entregado a Él correctamente. ¿Por qué? Porque piensas que puedes perder tu salvación. Y si tú te has entregado a mi Señor Jesucristo con la absoluta confianza, completamente en tu fe, que no ocupas obras, ¿verdad? Ni para que pertenezcas a Cristo, ni para que vengas a condenación después de que lo has aceptado. Eso es algo maravilloso porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere, ¿verdad?, que tú pienses que puedes perder tu salvación, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que Él quiere? Bueno, diciéndonoslo en su palabra. ¿Ok? Bueno, y sin más voy a hablar directamente, exactamente, ¿verdad? De Romanos capítulo 6, versículo 23, y es: la paga del pecado se paga con la muerte. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ya miramos, ¿verdad?, que los que no conocen a Cristo realmente como deben de conocerlo, o que no son cristianos, ¿verdad? Pues no saben ellos, o se les dice, estás loco, ¿verdad? Él es el que sabe y Él es el que va a hacer su voluntad y lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues ahí estoy yo. Yo trato de ser buena persona, etcétera, etcétera, y ahí es. Bueno, yo le digo a esa persona, ¿verdad?, si está oyendo, que Romanos 6 dice, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que nosotros desde que nacemos, ¿verdad?, ya venimos con esa mala noticia, ¿verdad?, de que Adán pecó. Y bueno, entonces ya nosotros, puede decirse que es como maldición. Bueno, pero también nosotros, cuando ya llegamos a una edad, ¿verdad?, no sé, en este tiempo ni en el otro, de mi nacimiento, ¿verdad?,
Yo ya tengo 61 años, no sé, pero quiero decir de que en cuanto a la criatura, el niño, la niña, ya sabe lo que es mentir, bueno, pues ya es pecar, ¿ok? Bueno, entonces vamos entonces a entender bien que la paga del pecado es la muerte, ¿ok? Entonces, pero dice, fíjate bien lo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la vida eterna, ¿verdad?, está, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, pues hay que creerlo, pero creerlo que Él pagó completamente por todo. En pocas palabras, Él venció a la muerte. En pocas palabras, okay, el pecado, ya Él murió por todo el pecado del mundo. Okay, y en su resurrección venció a la muerte. Es decir, que por eso es que nosotros ya no podemos ser condenados, porque al haber pagado Él, bueno, pues nosotros, ¿verdad?, somos libres de toda injusticia, más nosotros hemos sido de inmundos en nuestra manera de vivir, bueno, pues a vida eterna, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver entonces lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Vida qué? Eterna. ¿Ok? Amén. Dice en el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que por Él va a ser, pues no lo creo, ¿verdad? Porque hay quienes no quieren entregar a su... a- no quieren cambiar la manera de pensar, ¿verdad? No quieren salirse, ¿verdad?, de ese creer, ¿verdad? De esa una ideología muy pecaminosa. Y digo que es pecaminosa porque como yo vengo de ahí, de un lugar así, a donde me han dicho, ¿verdad?, que yo soy de Dios, que en mis buenas obras, ¿verdad?, yo estoy bien, pero que si yo sigo obrando, bueno, pues mejor, ¿no? Porque más mejor, yo ya voy para el cielo. Pero vengo a la Biblia y me encuentro que eso es mentira, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, quiero decirles, ¿verdad?, que no debe uno, ¿verdad?, de despreciar las palabras de Dios, mayormente de la Biblia, ¿ok? O sea, la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde está tu salvación. Ahí vas a descubrir tu salvación eterna. Ahí vas a descubrir que tú no estabas en Cristo, ¿ok? Como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes ustedes, ¿verdad?, que no eran de Dios, ¿verdad?, que eran del mundo, ¿verdad?, estaban retirados de Dios y de Jesucristo, entonces, y del nuevo pacto, ¿ok? Del nuevo pacto. Entonces, así es como la Biblia nos enseña, y cuando ya miras tú, créeme, ¿verdad?, que entre más piensas de que el hombre o la persona vieja, más bien, ¿verdad?, para los dos sexos, la persona vieja, ¿verdad?, ya no está en ti, ¿verdad?, sino que ya está en ti, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, mi Señor Jesucristo está en ti, y bueno, ya es para nuevas obras buenas, ¿ok? Buenas, pero no para que salves tu eterna salvación, sino para que no la pierdas, sino para que, bueno, porque nos dice también el apóstol Pablo, ¿verdad?, que somos nosotros, ¿verdad?, obreros, o de igual manera también colaboradores de Dios, ¿no? Entonces ahí es a donde está la pregunta, más bien la contestación a esa pregunta que pudieras tener. Dice entonces el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, fíjate que lo más triste aquí, que muchas personas, como no leen la Biblia, tienen Biblia y ahí la tienen toda empolvada. No me refiero a mis hermanos en Cristo, puede ser que también, pero a los que no son en Cristo, tienen una Biblia que está toda empolvada y no son capaces de leerla, primeramente porque no la entienden.
Eso me pasó a mí. Segundamente, ¿verdad? Porque lo que les dice la Biblia no lo quieren creer. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de fieras, ¿verdad? Habla como si hablara de animales, ¿verdad? Endemoniados y les da miedo y dicen, no, oye, es que eso no, pues no. Bueno, entonces fíjate lo que dice el 18. Dice, el que en él creyó no es condenado, punto y coma. Pero el que no creyó, coma, ya ha sido condenado. ¿Te imaginas? El que no creyó ya ha sido condenado. Ahora, ¿cómo es que sabe Dios que no creyó? Bueno, al final, ¿verdad? Al final es cuando se va a saber. Cuando, bueno, cuando ya de plano, ¿verdad? Pase todo lo de los 7 días, que para Dios son 7 días, para nosotros son 7 años, ¿verdad? De juicios, ¿ok? Entonces, el problema aquí va a ser muy grande para aquel que se quede. ¿Por qué? Bueno, porque va a decir y se va a arrepentir de no haber creído, ¿no? De no haber creído. Va a haber a lo mejor muchos, ¿verdad? Que les mintieron, pero pues sí, de igual manera, quien miente no es de Dios, no es costumbre de un cristiano mentir. Entonces no te pueden enseñar algo diferente como lo que es, ¿verdad? Para nosotros, para esta generación, si es que es la generación esta que estamos pasando, viviendo, ¿verdad? Y bueno, también diciéndoles, ¿verdad? De que de igual manera, ¿verdad? De igual manera, también hay muchos lobos vestidos de pastores, ¿verdad? De predicadores que están hablando cosas que no son, y con cosas que son, pero a la vez, ¿verdad? Como hablan cosas que no son, que son de mentira, bueno, los están echando a perder. O vamos a decir y a ser más francos, ¿ok? Hay quienes están diciendo, ¿verdad? Que ya empezó la ira de Dios, los 7 años. Es que los 7 años son ira de Dios, no es las 3 años y medio últimos. ¿Por qué son los 7 años de ira de Dios? Pues porque negaron a su hijo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Aquí dice, ¿ok? Dice, y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la peor cosa que tú puedas hacer, negar eso, ¿sí? A Dios no le importa si pecaste, si sigues pecando. Eso no es lo que te hace a ti ser hijo de Dios. A ti te hace creer en el unigénito Hijo de Dios, en mi Señor Jesucristo, ¿ok? En su muerte y en su resurrección, y que te puede limpiar, ¿verdad? O mejor dicho, ya te limpió de todo pecado, pero que tú lo creas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no lo crees, entonces, ¿verdad? Estás, como dije yo antes, tratando de obrar para ser justo ante los ojos de Dios. Quiero decirte que eso nunca va a pasar, te vas a perder. Y bueno, entonces murió por todo ser humano, pero no todo ser humano le creyó ni le siguió. Amén. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice directamente el 19. ¿Ok? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, vamos a ver. Cuando dice, y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo, ¿ok? Que vino, ¿verdad? No le importó dejar su deidad como Dios para venir, ¿ok? Para venir, ¿verdad? Y luego dice, al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. No quisieron creerle, y lo que él hablaba era palabra más que de verdad, ¿verdad? De luz, era de luz su palabra, ¿ok? O sea, más que dijeran ellos de verdad, era de luz, porque incluso los avergonzaba, ¿verdad? Con las palabras bíblicas de la Torá, ¿verdad? Del tiempo del tiempo del evangelio, ¿verdad? Más obras, ¿verdad? Porque ellos así lo quisieron. Pues los libros de Moisés, ahí estaba todo dicho, ¿verdad? Estaba también en Isaías 53, quitaron la hoja, yo creo, para no tener ese problema. Y bueno,
no nada más ellos en ese mundo, ¿verdad? Del medio mundo, sino que de ahí para acá, todos, los que tenían acceso, ¿verdad?, a leer la Biblia, unos la interpretaban mal y otros se asustaban con lo que leían y bueno, otros de plano no quisieron creer. Otros, pues sí, como ustedes saben, ¿verdad? Hay quienes no creen en Dios, ¿ok? Y bueno, entonces, si hay quienes no creen en Dios, ¿verdad? Pues, ¿qué más podemos pedir? ¿Verdad? Bueno, entonces ya como oyeron, ¿verdad? Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, dejó su deidad de Dios para venir aquí a los hombres. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, amaron más el pecado, el estar haciendo lo que no era bueno para Dios. Dice, ah, porque sus obras eran malas. Entonces ya miraste cómo es, ¿verdad?, de que pierdes tu salvación eterna. La salvación eterna si la pierdes, ¿verdad?, porque nunca la has obtenido, pero la vas a perder y porque nunca la has obtenido. ¿Por qué? Bueno, porque no creíste en el Hijo de Dios. ¿Cómo lo dice la Biblia? Porque yo te puedo hablar como un lobo disfrazado de predicador y te puedo hablar diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, Jesucristo vino al mundo a morir por ti, por mí, hemos ya sido salvos. No importa qué hagas, ¿sabes qué? Ya vete al mundo, goza del mundo, porque puedes morir mañana y bueno, puede que al fin de cuentas, ¿verdad? Te pregunte él allá cuando llegues allá y que te diga, a ver, ¿en qué disfrutaste? Y que digas tú, no, pues es que yo, no, hombre, eres un tonto, pudiendo haber disfrutado de aquello que yo les regalé para que lo hicieras, ¿verdad? No, señor, pero es que yo pensé que pecaba más no, no, hombre, tú le hubieras dado el vuelto a la vida. Eso es un lobo, ¿verdad?, vestido de pastor o de predicador, que haría, ¿no? O hablar contra los versículos que son buenos. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que nadie, ¿verdad? O que no nos entristezcan a nosotros, ¿verdad? O quieran confundirnos, ¿verdad? Con lo que debes de comer y con lo que no, ¿verdad? Pues dice el apóstol Pablo que todo eso, ¿verdad? Era, pues nomás físico, nada espiritual, físico. Igual dice, ¿verdad? También dice que no te preocupes, ¿verdad? Por las fiestas, por los sábados, de día de guardar y todo eso, dice, porque eso ya fue, eso para nosotros ya fue. Viene todavía, ¿verdad? Este, la semana 70, ¿verdad?, que se le dio al profeta Daniel. Y bueno, allí no empieza, sino ahí sigue esa misma, ese mismo evangelio, la misma enseñanza que era de los judíos, ¿ok? Entonces quiero decirte de que ahí es a donde está el problema, que a muchos los confunden. No, es que debes de a circuncidarte y debes de bautizarte y debes de diezmar y debes de estar, si son 3 días, 4 días de congregarte aquí a la congregación, pues tienes que estar, etcétera, etcétera. Cuando no, pues ya ahorita con la tecnología que tenemos, no es que escojamos, ¿verdad? Sino o que escojamos a quien nos da buena entendimiento. Por ejemplo, voy a decir de lo que algo puede ser, ¿no? De decir, no, es que sabes que entre más des tú, más vas a recibir. Y yo te voy a hablar, ¿verdad?, de lo que viene de Dios, ¿verdad? Donde dice que el que lo tiente, ¿verdad?, bueno, pues que lo está engañando, le está robando, pero también dice, ¿verdad?, que el que dé, depende de lo que dé, pues va a recibir, entre más dé, más va a recibir. O sea, esto es un fracaso rotundo porque eso es mentira, ¿ok? Hay mucho en las enseñanzas, ¿verdad? Pero sí tienes tú la oportunidad de escoger, no de escoger directamente al pastor por cómo es el pastor, cómo viste, cómo calza, cómo habla. No, lo vas a estar mirando, ¿verdad? Y estar allí como en culto con ellos, en ese grupo. ¿Por qué? Porque habla la verdad, habla la enseñanza correcta, ¿ok? Yo he escuchado a pastores, ¿verdad?,
aquí en el YouTube, donde dicen, no, mire, y quiero decirle algo, ¿verdad? Dicen, no, mire, y quiero decirle algo, ya tiene tiempo que no va a la casa de Dios. Oiga, venga, vamos allá para que adoremos a Dios. Ah, caray. Ahora, pregúntate, ¿dónde o en qué parte está Dios? Si me lo preguntan a mí, está en mi corazón, ¿ok? Él habita en mi corazón. Y bueno, entonces yo nada más cierro mis ojitos y empiezo a orar y ya estoy con Él, hablando con Él y sin necesidad de ir a ese lugar, ¿no? Porque ¿cómo sabes que existe el Espíritu Santo de Dios allí en ese lugar? A lo mejor no. O a lo mejor sí, pero habla más el pastor de su casa, de lo que le pasó la semana pasada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que de lo que es en la Biblia. Y ahorita estoy haciendo yo casi lo mismo, pero es que lo estoy explicando para que lo entiendas mejor. ¿Ok? Entonces, dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces ahora, ¿verdad? Lo que es por creer en Cristo fuimos sellados. Claro que sí. Vamos a ver ese lugar. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Ok? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquí quiero hablarles, antes de ir al 14, quiero decirles que cuando habla, verdad, de la promesa es porque esto era directamente para el pueblo de Israel. Pero como el pueblo no quiso, verdad, y no es que yo diga que todos, porque sí hubo muchos que sí aceptaron, verdad, mi Señor Jesucristo como debe de ser, pero lo que es el pueblo, completamente el pueblo, verdad, así de decir el pueblo, ok, podríamos decir la familia Delgado, verdad, no quiso creer en Jesucristo, pero unos de ellos vinieron, entonces quiere decir que la familia se dedica porque es muy grande la familia, ¿no? Los que vinieron pues, son pocos. Entonces es lo mismo, que esto era para ellos, pero ellos no quisieron, entonces dice Dios, ¿saben qué? Los voy a poner en pausa, 2000 años más o menos, ¿verdad? Y bueno, hace alrededor de 2000 años, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Siempre ha estado la gracia de Dios, ¿verdad? Vigente, pero no a la manera, ¿verdad? De que en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros, por la gracia de Dios, seamos salvos sin hacer nada, ¿no? Entonces ellos no lo creyeron, ¿no? ¿Y cómo va a ser posible si directamente, ¿verdad? Pues nuestro padre Abraham, ¿verdad? Luego aparte de él, ¿verdad? Pues Moisés, ¿verdad? Dios le dio a Moisés la ley. ¿Cómo vamos a dejar la ley de Moisés por esto? Creemos en Cristo, pero no podemos dejar la ley. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Bueno, entonces ellos creían en la gracia de Cristo, pero tenían que hacer obras. Por eso el evangelio, que se le llama así, es fe más obras. ¿Por qué? Porque eso ellos nunca quisieron dejar la ley. Ahora, esto es también para que se cumpliese, ¿verdad? De que su Mesías, el Cristo, ¿verdad? Porque el Cristo es Mesías, ¿verdad? Su Mesías tiene que venir para los 1000 años que van a vivir con él. Entonces ellos, ¿verdad? No entendieron que mi Señor Jesucristo venía directamente a morir, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad? Entonces lo que ellos no creyeron. Entonces ellos están esperando un Mesías, ¿verdad? Que, bueno, en ese tiempo era que peleara con los romanos, los venciera, y bueno, ellos iban a apoderarse, no sé si de más tierra o nomás en la que estaban, pero ser reyes y sacerdotes, porque esa era la prueba que Dios les dio. No la prueba, eso es lo que Él les había dicho que iban a hacer, pero ellos no quisieron, ¿ok? ¿Por qué? Porque miraban diferente lo que hacía mi Señor Jesucristo. Decían, no, este no es el Mesías. Y los que creían que podía ser, ¿verdad? Pues decían, no, es que oye, pues estamos ganando bien, y luego no se va a acabar. Ellos no entendían lo que viene en el Nuevo Testamento, lo que viene, ¿verdad? En los libros, ¿verdad?
de, ah, del nuevo pacto, ¿no? Entonces, bueno, allá ellos no quisieron ablandar sus corazones. Después de eso, en el transcurso de los 2000 años, pienso yo que sí, ¿verdad? No sé cuántos, pero muchos han de haber venido a Cristo, ¿ok? Muchos han venido a Cristo, ¿verdad? Por la cuestión del Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de la gracia de Dios. Él ha querido, ¿verdad?, que todo ser humano, ¿verdad?, sea parte de la Santa Iglesia, pero el ser humano es duro en su corazón. Dios ya miró lo que va a pasar y lo que pasó. Él ya lo miró todo el libro de Apocalipsis. Él ya lo miró. Él sabe quiénes sí quisieron de corazón y quiénes no. Y bueno, entonces esto a él le duele en su corazón porque ya lo vivió. Él ya dice, esto va a pasar. Ay, mira esto, que bueno. En fin. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Voy a volver a leer el Efesios 9, capítulo 1, versículo 13. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, por haber creído en el evangelio de verdad. ¿Cuál es ese evangelio? Bueno, pues el evangelio, ¿verdad?, de la gracia, no obras. Ese lo encontramos nosotros en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y bueno, también, ¿verdad?, hay mucho, ¿verdad?, en lo que vienen siendo los libros, ¿verdad?, o las epístolas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que viene siendo, ¿verdad?, desde Romanos hasta Filimón. Todos esos son epístolas del apóstol Pablo. Todo eso contiene para los gentiles y que para que los gentiles se hagan cristianos. Entonces, si tú los lees, ¿verdad?, vas a entender mucho. Ahora, casi siempre digo esto, no es que tengas que dejar de leer el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo andaba adoctrinando, ¿verdad?, en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora vas a decir, a lo mejor eres nuevo aquí, vas a decir, oiga, espérese, pero ¿cómo que no en el Antiguo Testamento? ¿Qué no el Antiguo Testamento no había eso? No, en el Antiguo Testamento estaba el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿ok?, adoctrinando, ¿ok? Y bueno, lo puedes encontrar eso, ¿verdad?, en Hebreos 9, capítulo 9. Ahí vas a encontrar la verdad, ¿ok?, para que sepas distinguir, para que sepas entender los tiempos, ¿ok?, las dispensaciones, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos ahora sí al 14. Dice el 14, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate bien, ahora voy a hablar un poquito algo diferente, por eso me gusta a veces meter versículos nuevos, ¿verdad?, para que los vuelvas a mirar y veas que hay más todavía, más en los cuales tú puedes llevar una balanza y digas, oye, pues si es cierto, no se pierde la salvación. No, podría perderse. Bueno, aquí donde dice nuestra herencia hasta la redención de la posesión, ¿ok? La redención, ¿ok? ¿Sabes qué es la redención, verdad? La redención es redimir, ¿ok? Donde nosotros ya hemos sido redimidos, ya nosotros, lo vas a mirar ahorita, lo vas a mirar, quédate y verás. Ok, vamos a ver entonces, y no creísteis, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis. Muchos dicen, ¿verdad?, que cuando hacemos algo indebido, Él se aleja de nosotros, porque, no sé, ¿verdad? Y luego, entonces, hacemos algo bueno y vuelve a estar en nuestro corazón. Volvemos a hacer cosas otras que son indebidas y Él se vuelve a salir. Entonces, hacemos unas cosas buenas y se vuelve a meter. Bueno, pues quiero decirte que no, porque esto es un sello. Un sello, ¿cuándo has visto tú que un sello se quite para leerse y se ponga otra vez? O sea, solo, no, ¿verdad? Alguien lo tiene que poner. Entonces, eso es mentira, no puede salirse y entrar así nomás porque sí. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Cristo, ¿ok? Y bueno, Él nos está cuidando desde el momento que creímos hasta entonces que sea directamente, ¿verdad?, todo, ya al fin, ¿verdad?, que ya hemos sido arrebatados o ha sido arrebatada la Santa Iglesia al final, bueno, hasta allí, ¿ok? Por eso dice, ¿verdad?, Efesios 4:29, fíjate lo que dice. Dice,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y fin de dar gracias a los oyentes. Bueno, entonces aquí y en todo lo que yo te voy a leer, no he visto yo que diga porque puedes perder tu salvación. ¿Ok? El apóstol Pablo, si el apóstol Pablo supiera que iba a perder su salvación eterna, él hubiera dicho, tenía que haberlo dicho. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que ser una palabra entendida. Voy a mirarlo aquí mismo, ¿verdad? En Efesios 4. Lo voy a leer diferente. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque si ustedes cometen, sea palabra, sea algo con sus manos, pueden perder su salvación. Tengan cuidado. Ahí, entonces yo diría que sí se pierde la salvación. Pero cuando él a veces habla, por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice, no sea de que yo siendo heraldo de Cristo pueda perder, ¿verdad? O que diga, sea, pues, ¿cómo le podría llamar a los que se quedan atrás? Pues se ha echado atrás, ¿verdad? La fila de los perdedores. ¿Por qué? Bueno, es que no está hablando de que se pierda la salvación ahí. Él está hablando, ¿verdad? De que él es un heraldo, ¿verdad? Que anuncia la palabra de Dios y vienen más atrás de él. Vamos a decir de que lo que él da a entender ahí, ¿verdad? Es de que vienen otros atrás de él. Y si él deja, ¿verdad? Si él deja de predicar o él nunca, ¿verdad? Había él agarrado su jornada, su parte que le tocaba a él, ¿verdad? Como servidor de Cristo, ¿verdad? Vamos a decir, dinero en efectivo, ¿no? Entonces, si él nunca lo empezó, nunca lo agarró, no quiso agarrar, al último iba a agarrar, entonces él iba a perder toda esa carrera que dio, ¿verdad? Sin pedir nada de dinero para él, cuando, ¿verdad? Cuando él ya estaba por vencer. Entonces dice, no. Pero si estudias bien la palabra, la vas a entender. Si no la estudias, creo yo que nunca la vas a entender. Y bueno, es por eso, ¿verdad? Que muchos sacan esos versículos, ¿verdad? Y los distorsionan, ¿verdad? Los distorsionan. Y bueno, quien los ve y los sigue, dice, no, sí se pierde. Y no, perdón. Bueno. Entonces dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira, aquí en el 30, otra vez. Marca ese versículo para que lo leas todos así bien. Los vas a leer, ¿ok? Mira, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día, ¿verdad? Que todo se acaba, todo ya está, para, sea al final, ¿no? Allá en el cielo. Dice el 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, porque pueden perder su salvación eterna. No, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Dice nada más y toda malicia, ¿ok? Entonces, 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado. Perdón, no dijo así. También os perdonó, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, en Cristo.
puedes mirar esos dos, ¿verdad? Donde dice directamente, ¿verdad? Eh, Redención y en Cristo, ¿verdad? Porque siempre es en Cristo, es en Cristo, ¿ok? Mi vida es Cristo. Cristo me dio vida, porque si no es por Cristo, yo no tuviera vida eterna. Entonces, Cristo es mi vida, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver directamente, ¿verdad? Donde nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios, no salvos por lo que hayamos hecho, ¿ok? Y una vez más, no vamos a poder perder nuestra salvación eterna por el hecho de que no la pudimos obtener por nuestros medios, ¿ok? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si Él nos dio vida, ¿ok? Cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, contimás ahora que ya somos hijos de Dios. Contimás, fíjate. Mira en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿ok? Si ya somos nosotros sus hijos, con más razón nos va a seguir perdonando. Claramente te lo digo. Si pecásemos involuntariamente, no voluntaria, sino involuntariamente, es decir, que nos tropezamos, que resbalamos, Él nos va a perdonar. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjate bien lo que dice el 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, dirás tú, pero ¿y cómo es que opera en mí? Yo no soy en Cristo, pero ¿cómo sé yo que opera en mí? Bueno, pues nomás imagínate para que pongas duro tu corazón a no creer en la Biblia, que es palabra de Dios, y de ahí mismo, ¿verdad? Que Él dice, ¿verdad? Mi palabra os hará libres, ¿ok? Entonces, imagínate nada más. Ahí está. No hay que yo te lo tenga que decir. Dice la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Es difícil. Yo cuando no era en mi Señor Jesucristo, decían, este está loco. Pues si yo quiero a Dios, yo quiero a Cristo. Mi Dios, es mi Padre Dios, porque ellos sí nos lo enseñaban así. Es mi Padre Dios y bueno, mi Padre Jesucristo. Ahí es de que no. Bueno, pues quiero decirte que sí, ahí no miente la palabra de Dios. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. También ellos habla de eso, ¿verdad? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, ¿verdad? Habla de la semana 70, habla, ¿verdad? De lo que viene siendo lo que viene, ¿verdad? Para los hijos de Jacob, de Israel, ¿verdad? Viene muy difícil para ellos, pero Dios mismo dice, pero nada les pasará. Es decir, hay veces a mí me llegaron a pegar cuando estaba chiquito por hacer una travesura por ahí y la volví a repetir y bueno, me pegaban, ¿verdad? Me dolía mucho, pero no me pasaba nada de que me matara o esto o lo otro, ¿no? Me dolía mucho, pero no me pasaba, no moría yo para Dios, no. O sea, sí soy entendible ahí, ¿verdad? Entonces él dice eso, ¿verdad? Entonces sí, son los 7, la semana 70 son 7 años, ¿ok? Entonces muchos dicen, no, es que nomás son tres ¿cómo se llama? Años y medio. No, todo es, primeramente, ¿verdad? Para entenderlo, es lo que viene primeramente la tribulación y luego la gran tribulación, pero los dos periodos son los 7 años, ¿ok? Entonces, dice el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, wow, no, y pues el Todopoderoso, Él es, no, así como es también amor, ¿verdad?
también Él es fuego consumidor. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado con tu protestar por simplemente no querer. ¿Por qué? Porque si hacías tu corazón duro todo ese tiempo en el cual tú puedes ser de Dios, bueno, quiere decir que te vas a ir al lago de fuego. Y ahí es fuego consumidor, ¿ok? Bueno, entonces dice 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aún estando nosotros, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate, ok, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ok. A lo mejor los que dicen que se pierde la salvación, quisieran ellos mirar por ahí un versículo donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que diga, oh, hermanos míos, ustedes, ninguno de ustedes puede perder su salvación, no le hace que peque sin querer, si pecó 2, 3 veces por allí, no va a perder su salvación eterna, ¿ok? No lo he visto, a lo mejor está, pero no lo he visto. Entonces quiere decir que a lo mejor ellos quieren mirar eso para poder creer. Lo malo es, ¿verdad?, que ellos no lo miran en todos los versículos que habla el apóstol Pablo de que nosotros ya estamos, moramos todavía, ¿verdad?, en un planeta que no es de nosotros, que es el planeta Tierra, y ocupamos todavía estos cuerpos de carne y sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ya siendo la iglesia arrebatada, vamos a tener no este cuerpo, sino que vamos a tener cuerpos glorificados. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Que la Biblia nos dice a nosotros en qué hemos creído, ¿ok? Por eso a veces uno le dice a los que ni siquiera son en Cristo, ¿verdad? Oye, ¿y tú cuando mueras, a dónde crees que vas a ir? O al cielo. Bueno, ¿y cómo es que sabes que vas a ir al cielo? Pues no lo sé, pero me han dicho que al cielo. O uno que se dice que es cristiano y le dices, ¿verdad? Mayormente los que dicen que se pierde la vida eterna, ¿ok? La gracia de Dios. Entonces ellos dicen, pues no sé, ojalá pues que cuando me agarre, ¿verdad?, esté sin pecado, ¿verdad? Bueno, entonces hay otros que dicen, no, pues que si son como las 10 vírgenes, ¿verdad? Si son la mitad de ellos que están pecando en ese momento del arrebatamiento, pues se van a tener que quedar, ¿no? Entonces, pues la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso, así es de que yo más bien creo que toda la Santa Iglesia somos arrebatada y nos vamos a quedar con nuestro Señor Jesucristo, no nomás nosotros, sino los que murieron antes, ¿verdad? Los que murieron y que ya resucitaron primero que nosotros. Bueno, entonces, ¿verdad? Todos, pero yo no creo que se pierda alguno, o que desde allá los echen para abajo, a ver cómo caes, ¿verdad? No, o que los regresen, no, tú no, tú no, tú no. Eso quieren decir ustedes, ¿verdad? Los que creen eso, que pues mi Señor no es omnisciente, ¿verdad? Omnipresente, y bueno, hey, ten cuidado porque entonces estás diciendo que Dios no es lo que dice la Biblia, ¿ok? Bueno, entonces dice el 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, fíjate, todo el tiempo es en Cristo Jesús cuando nos habla de eso. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente, ¿verdad?, le pone allí, hey, punto y coma para que no vayan ok. 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si Dios dice, yo no quiero que nadie se gloríe, y aquí hay uno que, no, Él sabe de Raúl Delgado, Él sabe de mí, si yo, ¿verdad?, estoy tratando de obrar para no perder mi salvación o para ser salvo, si es que no soy salvo todavía. Entonces, Él sabe, ¿ok? Ahí no lo podemos burlar de esa manera, ¿ok?
¿ok? Entonces debemos de entender la Biblia como es. Si nos dice no por obras para que nadie se gloríe, quiere decir que no te vas a querer gloriar también para decir yo estoy guardando la salvación eterna. No puedes perderla, ¿ok? Porque entonces el apóstol Pablo diría, no por obras para que nadie se gloríe, pero si puedes gloriarte, ¿verdad? En no perder tu salvación eterna, ¿ok? Mucho ojo porque eso no dice. Ok, entonces vamos a ver nuevamente, ¿verdad? Por lo que es, ¿verdad? Cristo es mi vida. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 4. Fíjate lo que dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿vuestra qué? Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿ok? Y por si alguien dice algo, no entiende lo mismo que dice la Biblia, bueno, estoy leyendo la 960, que Reina Valera 960, para que veas, si tienes esa, bueno, pues la leas para que veas que sí es lo que estoy diciendo. Dice entonces, dice 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Okay? 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí va a empezar la lista, no mucho, pero sí de lo que tú no deberías de hacer. Fíjate que yo les digo que cuando uno viene a Cristo debe de, si no conocer, empezar a conocer qué es lo que debes hacer, que Dios quiere que tú hagas y lo que no quiere que tú hagas. Por ejemplo, te voy a decir aquí, dice 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, okay, no pasiones con tu mujer, no, sino pasiones desordenadas que no son con ella, malos deseos y avaricias, y dice que es idolatría, ok, malos deseos, por ejemplo, malos deseos de cuando se descuide el vecino, le voy a robar el carro y lo voy a ir a vender allá, no sé dónde, pero alguien me lo va a comprar por allá y lo voy a ir a vender allá, algo así, ok. Bueno, o también en lo sexual, también puede ser en emborracharse, qué sé yo, malos deseos, ok. Dice 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, dices tú, bueno, pero yo conozco un hermano, ¿verdad? Uno que le dicen hermano a ustedes, que también yo lo he visto allá emborracharse y voy que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y no pierden su salvación eterna como ustedes dicen. No, 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 no. Mira, déjame te digo, si él se emborrachó, bueno, hay que ver el cómo es que se emborrachó, ¿verdad? Porque posiblemente lo emborracharon, posiblemente X no fue en su corazón hacerlo. Pero si ya tiene que se emborrachó y ya tiene otras 3, 4, 5 veces normales que se emborrachó, ¿verdad? Otra vez, es decir, que ya acumuló 6, 7 veces, bueno, entonces, si no ha sido castigado por Dios, es posible que como no fue castigado, era porque no era hijo de Dios. Dios castiga a los que Él ama, ¿ok? A los que son sus hijos, ¿ok? Dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿verdad? Que Dios a sus hijos a justicia. Dice, ¿qué padre no lo haría? Entonces ya nos habla de los padres, ¿verdad?, de aquí del planeta Tierra. Entonces, cuando nos habla, ¿verdad?, de nuestros padres terrenales, dice, hey, si ellos, ¿verdad?, con ti más Dios. Bueno, entonces dice el 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Yo antes de ser cristiano vivía en ellas. Yo hacía diferentes cosas, ¿verdad? Pero eran de pecado, ¿ok? Yo las hacía no día tras día porque trabajaba, pero por ejemplo en los días de mi descanso salía a bailar a los bueno, les dicen congales, les dicen nocturnos, lugares nocturnos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? A donde te venden de todo, bueno, no de todo, pero sí, bueno, de todo lo que es alcohol, y ahí llega gente, ¿verdad?, por ahí bajita la mano a vender droga,
Bueno, entonces ahí es un complemento en su totalidad. Yo nunca hice drogas, Dios lo sabe, ¿verdad? De que yo me haya drogado o así, no. Eh, la verdad, una vez, poquito de marihuana y eso poquito, nomás según yo para ver que se sentía y se siente re mal, ya me sentía mal no me gustó, no me gustó. Entonces, la cerveza o el licor nada más, ¿verdad? Sí lo procurabas cada semana. Y aparte de eso, bueno, pues sí, aunque no, ¿verdad? Se mire, sí, mujeriego, un poco de mujeriego y así. Y todo eso ya no lo hago, ya eso lo dejé, todo, todo. Por eso dice el apóstol Pablo, en los cuantos también vivías en ellos, ¿ok? Ya no vives en ellos, ya el hombre viejo se quedó, o más bien la vida antigua, ¿verdad? Se quedó allá, porque para hablar, ¿verdad? Dice la palabra del hombre, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está la mujer? Vamos a poner, yo quiero poner a los dos, ¿verdad? Por eso digo yo lo que vivías antes, ¿verdad? Lo que vivías antes. Entonces ya no lo haces. ¿Por qué? Porque ya estás en Cristo. Naciste, nueva criatura eres. Es decir, que cuando eres nueva criatura, ya no haces, por ser nueva criatura, no haces, ¿verdad? Lo que estabas allá, porque pues no, ya se quedó allá. Ahora, lo que haces es lo que te enseña la Biblia, lo que te enseña el Espíritu Santo, que te enseña, bueno, te enseña en su palabra cómo leer la Biblia, ¿ok? Ya se me secó la garganta. Bueno, vamos a mirar el 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientáis los unos a los otros, no mientas los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Es decir, nosotros, ante los ojos de Dios, pues ya, ¿verdad? Somos redimidos. Ya no ve malicia en nosotros. Lo que nosotros cometemos de repente son pecados que sin querer, ¿verdad? O de repente hay una mentira, ¿verdad? Pero Él nos las perdona, Él nos las pasa ya, ¿verdad? Porque si estos son mis hijos, esto ya, ¿verdad? Si antes que no eran mis hijos les pasé por alto, ahora que son mis hijos, pues con más razón, ¿verdad? Ahí los voy a castigar dependiendo lo que hagan, pero son mis hijos y no me voy a acordar ya más de sus delitos, ¿verdad? Ni pecados. Ok, entonces dice en el 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, dice bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia, Él es el sumo sacerdote, nosotros, ¿verdad? Somos sus hijos y Él es nuestro Padre Dios. Pocas palabras. Entonces dice, que 12 vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobre todo paciencia. Tenerle paciencia a los hermanos en Cristo cuando ellos no quieren entender de algo que es en Cristo, ¿verdad? Y que ellos dicen, no creo que sea. Bueno, entonces agarras tú con la Biblia, vas con otro hermano, ya son 2 o otro más, ya son 3 y van y le dicen, mira hermano, aquí dice esto, créalo de verdad, ¿verdad? Para que él ya, si es débil en la fe, bueno, pues va a madurar más, ¿verdad? Para que sea mejor. Dice entonces el 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos
unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En un solo cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces ahora a todos los que nos dicen, ¿verdad? Que dicen, no, pero es que ustedes dicen que ya salvo, siempre salvo, y se van a disfrutar. No, pues te estoy diciendo, ¿verdad? En este video, los que dicen que hacen esto, los que dicen que aquello, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros no lo hacemos, pero sabemos que en una manera, en un momento, ¿verdad? Podremos pecar y no vamos a perder nuestra salvación. Podemos ser castigados si lo hacemos ya, ¿verdad? Más ocasional. Si lo hacemos, entonces Dios nos va a castigar. Hasta la vida física nos puede quitar para que ya no sigamos aquí, para que no seamos el mal ejemplo, pero no vamos a perder nuestra salvación eterna, ¿ok? Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, exactamente, ¿verdad? Si nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, con más, ¿verdad? Ahora que ya somos sus hijos, ¿verdad? Pues nos va a perdonar, lo vuelvo a repetir. Dice el 9, pues mucho más estando ya, fíjense, justificados, ráyale ahí porque dice ya estando más ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira son los 7 años, ¿ok? Lo que viene, ¿verdad? Directamente para los hijos de Jacob, de Israel, ¿ok? Bueno, entonces, fíjate bien, dice ya justificados. Nosotros ya hemos sido justificados. No podemos nosotros perder lo que Cristo nos dio, la vida eterna, ¿ok? Entonces dice el 10, dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿ok? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjate bien, dice 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿ok? Dice, entonces, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿ok? 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra vez, el Señor Jesucristo siempre aparece allí, pues, puesto que Él es nuestra vida, ¿ok? Él es nuestra vida, Él nos dio la vida eterna, ¿ok? Ya no la dio, no la estamos esperando de a ver si nos la da, no, ya no la dio, ya nomás es cuestión, ¿verdad?, de que siguen en la plenitud de los gentiles, para que vengan a Cristo, y bueno, vamos a ser arrebatados, ¿ok? Dice directamente, ¿verdad?, por lo que muchos ya dicen, ¿verdad?, nuestras obras son buenas. Vamos a ver, dice en el 4, Romanos capítulo 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿ok? Sin obras, ¿ok? Salvos por gracia, ¿ok? Dice 7, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya en Cristo nosotros no tenemos nada que pagar, ya Él pagó por nosotros. Dice directamente en el 8, bienaventurados el varón a quien el Señor no culpa, dice, no inculpa de pecado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya
somos limpios en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpió. Esa sangre hermosa y preciosa nos limpió a los que ya somos y va a seguir limpiando a los que se agreguen a la Santa Iglesia. El tabernáculo, ¿verdad? Está ahí arriba con mi Señor Dios Padre Todopoderoso. Y bueno, cuando ya se ha llevado la última, el último o la última persona, ¿verdad? Para hacer la parte de la Santa Iglesia, que ya se cierre la puerta, entonces sí, ya todo va a ser diferente, porque ya acabó eso, ya no va a ser más, ¿ok? Entonces, dice en el 9, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, sería esto nada más para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos. Entonces dice directamente ahí el apóstol Pablo, ¿ok? O también para los de la incircuncisión. Fíjate, nosotros somos de la incircuncisión, todo el gentil, ¿verdad? No ha recibido por orden, ¿verdad? Perpetua, que se ponga que se haga la circuncisión. Unos la hacen, ¿verdad? Por, no sé, pero no por eso, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo es que somos? Bueno, nosotros vamos a hacer ya, una vez que vamos a Cristo, creemos, tenemos fe en Él, bueno, ahí recibimos también la circuncisión, pero es espiritual, ¿ok? No física. Eso nos lo explica el apóstol Pablo también. Ahora dice, entonces, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Fíjate. Bueno, pues él tuvo fe desde el primer momento, ¿verdad? En que Dios, ¿verdad? Jehová Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Le dijo, vamos a ver, no era Abraham, era Abraham, ¿verdad? Entonces le dice, Abraham, agarra tu parentela y vete a tal parte que te voy a decir, ¿ok? Y que él oye, ¿verdad? Lo que le dicen y lo hace. Bueno, pues es por fe. No era directamente, ¿verdad? Que fuera otra cosa para que fuera por obras. Entonces dice el 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque él creyó por fe, tuvo fe, creyó, ¿ok? Wow, es algo tan bonito, tan hermoso recordar uno, ¿verdad? Yo tengo poco tiempo, ¿verdad? Tengo poco tiempo de ser cristiano, voy para 6 años, pero en los 6 años, ¿verdad? He tratado de tener un conocimiento un poco más y más cada día, o cada semana, o cada mes, ¿verdad? O cada año. Pero lo que sí te digo es de que cuando te alimentas, ¿verdad? Como lo que yo lo estoy leyendo, hasta yo siento ese bonito, ¿verdad? Eso bonito porque sé yo que esto es verdad. Y bueno, haz de cuenta que me estoy alimentando de la palabra de Dios, aunque esto ya lo había comido, lo vuelvo a comer y lo vuelvo a comer y lo vuelvo a comer y siento una delicia porque sé a quién he creído. Amén. Bueno, vámonos entonces directamente, ¿verdad? A lo que dice el apóstol Pablo, de lo mismo que dije ahorita yo, ¿verdad? Vamos a segunda de Timoteo segunda carta de Timoteo, o ¿verdad? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, otra vez, no nuestras obras, porque son cochinas, nuestras obras no son bien vistas para nuestro Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de todo, que antes de que todo fuera hecho. 10, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuevamente, ¿cuál evangelio? El evangelio que lo encontrarás en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí él dice,
lo que él a sí mismo ha recibido, ¿verdad? Eso es lo que nos predica. Otra también, ¿verdad? Él nos enseña, ¿verdad? En todo lo que son sus epístolas, ¿verdad? Todo lo que nosotros debemos de conocer para que veamos que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Dice entonces el 11, porque sí es cierto, mira, tú te vas, eso lo iba a decir ahorita, pero me adelanto. Esto, ¿verdad? Lo encuentras tú y directamente te vas a Gálatas capítulo 1 y ahí el apóstol Pablo habla, ¿verdad? De que él es directamente apóstol, ¿verdad? Porque mi Dios Padre así quiso ponerlo, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí ahora sí voy a leerlo porque ahorita más me acordé más rápido. Dice el 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿ok? Y maestro de los gentiles. 12, por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Fíjate bien, eso fue lo que yo dije, yo sé a quién he creído y yo me siento muy feliz. Mi felicidad no la puedo expresar tal vez en el video, ¿verdad? Por el respeto, ¿verdad? A la palabra de Dios, que no voy a estar yo allá con mis carcajadas, ¿verdad? Pero sí, yo la verdad hablo con él y le digo, Señor, yo lo que más deseo ya es estar allá, ¿verdad? En ese nuevo cielo, nueva tierra, la nueva Jerusalén, con un cuerpo glorificado, ya mejor para no estar en uno de estos, cometiendo pecados y delitos, ¿no? Entonces, ese es mi corazón, así pienso yo, eso es en mi mente, ¿ok? Ya no estoy pensando en el mundo. Antes de conocer yo la verdad, para que me hiciera libre de toda condenación, yo creía, dije, ay, ¿cuándo me haré de una camioneta? Que yo esto, que yo aquello, ¿verdad? Ahora no, ahora yo lo que sé es que digo, ya mero nos vamos, Señor, ya mero, pues posiblemente que seamos la última generación o que yo esté viviendo la última generación y nos vamos, ¿no? Bueno, entonces miramos lo que dice directamente aquí en el 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús, porque él enseñó a él, ¿verdad? Le enseñó cómo era que tenía que guardarse, ¿verdad? Pues dice que él lo conoció de chiquito, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 14, guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que mora en nosotros. 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, a ver, vamos a ver, ya quiero acabar porque sí, ya me imagino que ya nunca había tenido un video así de esto, pero mira, es buena nutrición, ojalá, es buena nutrición, ¿verdad? Bueno, dice en el Juan capítulo 5, versículo 24, ¿verdad? Fíjate nomás para que veas la verdad tan grande. Ahí ya en estos, ¿verdad? No creo que te quieras imaginar que pierdes tu salvación, sino al contrario, quieres imaginar en cuándo nos vamos o, igual que yo, ¿verdad? Tratar de evangelizar. Bueno, a lo mejor tú lo vas a hacer a los que no son en Cristo, yo lo hago a ambos, al que no es en Cristo y al que cree que pierde su salvación, ¿ok? Dice 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando yo creí de corazón, de verdad. Creí en el Hijo, creí en el Padre y el Espíritu Santo, creí que mi Señor Jesucristo murió y que que fue crucificado y que al tercer día resucitó, ¿verdad? Que lo resucitó Dios, ¿verdad? Y también sé que me limpió de todo pecado para ya no yo morir jamás, ¿verdad? Eternamente en lo espiritual. Y bueno, eso es lo que él dice. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ya eso, oye, algo así, no, pues no, ¿verdad? O vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Fíjate lo que dice.
si recibimos el testimonio de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Pues yo estaba su perra allá afuera, ya me la atropellaban, pero yo la metí. Y yo digo, bueno, pero si estaba cerrada la puerta, ¿cómo se fue? ¿Cómo sé yo si alguien le abrió de maldad, ¿verdad? Y él sí lo hizo? Bueno, yo, ¿verdad? Estoy creyendo lo que está diciendo. O que él dice que el vecino, yo lo estoy creyendo, ¿verdad? Entonces dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a ver qué es. Fíjate en el 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Wow, fíjate. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces habla de vida eterna. Ok, ahora fíjate bien. Esto lo vas a mirar directamente, ¿verdad? Como en Juan capítulo 3, versículos del 37. No, del 17, perdón, del 17 en adelante, ¿ok? A donde dice también que el hombre o el ser humano es condenado por no haber creído, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Ahí es lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a mirar ya para terminar el video, porque si ya me fui un poco más grande de los videos que he grabado de más tiempo. Vamos a mirar en 2 Timoteo 2:11. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Fíjate, ya si esto no te ayuda para el entendimiento, es que no eres hija o hijo de Dios, ¿ok? Fíjate lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Yo soy muerto en Él, ¿ok? Yo soy muerto en mi Señor Jesucristo, ¿ok? Y también he sido resucitado juntamente con Él, ¿ok? En su resurrección yo ya resucité con Él también. Dice el 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahora, donde dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, quiere decir que dice, si sufrimos, no dice que tenemos que sufrir, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos pastores, predicadores, que yo veo en videos bíblicos, donde dicen, no hombre, pero oiga, pues cómo es de que nomás porque sí, ¿verdad? Sus apóstoles sufrieron, los mataron, los seguidores de él en aquellos tiempos, y empiezan a hablar de acá, y nosotros nomás así, por nada, así de nada, vamos a ser arrebatados o vamos a ser salvos. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo dice claramente, dice 12, si sufrimos, no dice tenemos que sufrir, ¿ok? Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Dice, si le negaremos, Él también nos negará, ¿ok? Dice, si fuéramos infieles, Él no, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No sé cómo lo tomarás tú, ¿verdad? Pero yo te digo, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar a lo que Él vino. Él vino a salvar al mundo, ¿ok? Para que todo ser humano tenga vida eterna en lo espiritual, ¿ok? Esto quiere decir que el mundo no quiso directamente
creer en Él. No quiso, ¿sí? No quiso, y bueno, aquí te lo voy a mostrar nuevamente, ¿verdad? Por lo que dice en Juan, ¿verdad? Capítulo 3. Dice, capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo en aquel cree. O sea que todo el mundo, si todo el mundo cree en Él, bueno, pues va a tener vida eterna. Pero como no es así, bueno, entonces dice, ¿verdad? Directamente para que al que en Él cree, ¿ok? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, todos, pero no queremos, todos no queremos. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre, ¿verdad?, del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Entonces, allí es a donde nosotros debemos de ponernos a pensar que Él vino directamente, ¿verdad?, a salvarnos, no vino Él a acusarnos. Y entonces, quien muere por nosotros es Cristo, no nosotros. Entonces, Él puso todo completamente, todo lo que es para tu salvación eterna. O sea, que no la vas a perder, por más que tú quieras perderla, no la vas a perder. Ahora, si tú quieres perderla es porque nunca fuiste de Él, ¿ok? Ahora, quiero hablarte directamente de donde nos dice, ¿verdad?, que también nosotros, por haber creído, somos hijos de Dios. Fíjate bien lo que dice. Dice desde el 8. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, estamos hablando de Juan el Bautista. 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, ¿ok? Dios dejó su deidad para venir a un cuerpo, ¿verdad?, como el tuyo y el mío, pero con diferencia que el de él no conoció pecado, ¿ok? Entonces, esa era la gran diferencia, que Él no conoció pecado, ¿ok? Se hizo pecado por nosotros, pero Él nació sin pecado y fue a la cruz sin pecado por Él mismo, sino por el del mundo, ¿verdad? Entonces, dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, ¿verdad?, a cumplir como el Cristo, como Mesías, ¿verdad? El Mesías es Cristo. Bueno, vino a cumplir como el Mesías, pero dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino como Mesías, pero ellos no le recibieron, porque al Mesías que ellos querían era un Mesías que reinara en ese momento, ¿verdad? Que ya Roma, ¿verdad?, no los estuviera hostigando tanto, y bueno, pues tanta cosa, ¿verdad?, que ellos iban a hacer. Él claramente les dijo, yo vengo a morir por ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 12, lo más importante que les quería decir del 12, por eso siempre les digo que en Juan capítulo 1, versículo 12, dice esto, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Cristo es porque estás creyendo en sus promesas, estás creyendo en todo lo que Él hizo por ti, y es como tú crees. Cuando tú dices que crees, así nomás de creer, bueno, pues yo te puedo decir que el mismo enemigo de Dios cree en Cristo, cree en Dios, cree en el Espíritu Santo, pero no es por eso que sea de Dios, sea de Dios, ¿verdad? Entonces, para ser nosotros directamente de Cristo, permanecer en Él, ¿ok? Es permanecer en Él y, bueno, nacer en Él, ¿ok? Nacer en Él.
Y bueno, esto es en verdad todo lo que yo quería que ustedes supieran a través de la palabra de Dios, que nosotros somos salvos, 100% salvos y sellados, 100% sellados, ya no hay otra. Y el que no quiere creerlo, bueno, pues pienso que no es de Cristo, porque quiere buscar a fuerzas cómo obrar, ¿verdad? Para hacer o para guardar su ciudadanía en los cielos. Sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo video.